Hola hermanos y hermanas, y bienvenidos al canal en nombre de Jesús. La narrativa de la historia de Lucifer, desde su gloria hasta su maldición, es un relato poderoso que nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias del orgullo y la importancia de la humildad y la adoración en el contexto de la enseñanza cristiana. En el capítulo 14 de Isaías, nos encontramos con la mención de una personalidad conocida como Lucifer. La raíz latina de su nombre, que significa el que trae luz, así como la traducción hebrea, que lo identifica como la estrella de la mañana. Independientemente del idioma, Lucifer era retratado como un ser radiante, majestuoso y lleno de belleza. Ocupaba una posición elevada entre los ángeles, siendo uno de los principales junto a Miguel y Gabriel en las huestes celestiales. Sin embargo, en algún punto de esta historia celestial, Lucifer cometió un error grave al desafiar la autoridad divina, como se describe con la caída de Satanás del cielo como un relámpago en Lucas 10, versículo 18. Jesús comparte con sus discípulos una visión que presenció en los cielos, advirtiéndoles sobre los peligros del orgullo y destacando la escena del juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Lucifer ocupaba una posición singular de honor en el cielo, como se describe en Ezequiel 28, desde el versículo 12 hasta el 15. Era el querubín ungido que cubría y protegía, responsable de la coordinación de los servicios religiosos y la música celestial. Sin embargo, su corazón fue contaminado por el orgullo, deseando igualarse a Dios. La exuberante belleza de Lucifer se convirtió en fuente de orgullo, llevándolo a desafiar la divinidad y buscar una posición de igualdad. Este acto resultó en su caída, arrastrando consigo a una porción de ángeles que lo siguieron en la rebelión. Este ángel caído también era conocido como difamador y calumniador, promoviendo una rebelión organizada contra Dios. Su actividad maligna resultó en su expulsión de los cielos. Lucifer, al difundir sus ideas con chismes y calumnias entre los ángeles, instigó una rebelión planeada contra Dios. La Biblia advierte contra el comportamiento de chismosos y calumniadores, y este es precisamente el papel que Lucifer desempeñó al ir entre los seres angelicales promoviendo una rebelión organizada contra Dios. La Biblia destaca que incluso después de ser expulsado del cielo, Lucifer no cesó en su rebelión. Al contrario, continuó oponiéndose a Dios, estableciendo su propio reino. El orgullo fue el pecado original. Lucifer deseaba ser igual a Dios y, como maestro de la calumnia, continúa socavando diversas formas de autoridad establecidas por Dios. Al ser expulsado del cielo, Lucifer no detuvo su rebelión. La intensificó, estableciendo su propio reino en oposición al de Dios. El orgullo, el pecado original, es una trampa para muchos cristianos, que cometen el mismo error trágico que Lucifer al dejarse seducir por el orgullo. En el libro de Isaías 14, desde el versículo 12 hasta el 15, se retrata el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Su ambición de ser igual a Dios resultó en 5 afirmaciones precedidas por la frase "yo haré". Deseaba ascender al cielo, exaltar su trono, sentarse en el monte de la congregación, ascender por encima de las nubes y ser como el Altísimo. Hermanos y hermanas, el primer pecado en el universo no fue el asesinato ni el adulterio, sino el orgullo. La humildad es la clave para la promoción, y la elevación viene a través de la humildad. Jesús, divino por naturaleza, eligió la humildad y fue exaltado por encima de todo. La lección de la caída de Lucifer destaca que negarse a adorar conduce a la caída. El orgullo es una manera rápida de descender. Lucifer, una vez la estrella de la mañana brillante, cayó debido a su orgullo. La Biblia advierte contra la falta de humildad y destaca que el camino para la promoción es la humildad. Esto sirve como una advertencia contra el orgullo,
que sigue siendo el pecado más letal. En última instancia, la caída de Lucifer comenzó de adentro hacia afuera. Su orgullo por su belleza y sabiduría lo llevó a la ruina. Jesús se presenta como el ejemplo opuesto, siendo divino por naturaleza y aún así eligiendo una vida de humildad. Fue exaltado por encima de todo, y se arrodillaba ante el Padre. Satanás respondió a su caída atacando la imagen de Dios en el hombre. La lección es clara, debemos ser adoradores, ya que la negativa a adorar nos lleva a la caída y a la ruina. Esto es un recordatorio poderoso de que la adoración es crucial en nuestra jornada espiritual. La historia de Lucifer nos alerta sobre la importancia de la adoración. Si no pasamos tiempo en la presencia de Dios alabándolo, podemos salir de su presencia y perecer. El acto de doblar las rodillas en oración es un poderoso gesto de humildad hacia Dios. Reflexionemos sobre esta lección en nuestras vidas diarias. Gracias por unirse a nosotros en este video. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal en nombre de Jesús para más contenidos inspiradores. Hasta la próxima.